hablaremos el jueves que viene de este asunto. Ana, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme. Es un placer volver a estar aquí. Y eso es precisamente lo que le hubiera gustado a Donald Trump al volver de sus vacaciones y encontrarse con su residencia en Florida. Sabemos que el expresidente tiene distintos lugares, distintas casas en esta cuestión, y resulta que la de Florida es especial. ¿Por qué? Porque ha habido una investigación del FBI para sustraer una serie de documentos legales que, según el FBI y el Departamento de Justicia, debía entregar al abandonar la Casa Blanca. Bien, esta es la versión oficial. Esto es lo que nos ha contado Biden, esto es lo que nos han contado los demócratas. Trump no lo ve igual y, de hecho, no tardó mucho en emitir un comunicado en el que decía lo siguiente. Se trata de una mala conducta persecutoria, de la militarización del sistema de justicia y de un ataque por los demócratas de la izquierda radical que quieren desesperadamente que no me presente a la carrera presidencial en 2024, especialmente tras ver las últimas encuestas, y harán lo que sea para detener a los republicanos y los conservadores en las próximas elecciones de medio mandato. Traducción. En noviembre es la fecha más o menos que se piensa que Trump va a anunciar su candidatura presidencial. ¿Por qué noviembre? En noviembre son las elecciones de medio mandato, que son las de Congreso y Senado. Trump, como buen político, no quiere que su elección influya en ningún tipo de resultado y se va a esperar a ver qué es lo que ocurre para anunciar esa candidatura. Entonces, para los demócratas, lo que ha ocurrido es que hay como una especie de carrera contrarreloj para intentar culparle. Y no lo decimos solo por el FBI, sabemos que su empresa está siendo juzgada, el asalto al Capitolio también está siendo llevado a juicio y además en horario de máxima audiencia en todo tipo de canales estadounidenses. Y cuando parecía que no había ninguna posibilidad más, que no había ningún recurso judicial más, nos encontramos con esto. Esa es una de las acusaciones de un Trump que también ha acusado al Departamento de Justicia y al FBI de ser un brazo armado del gobierno. Bien, Peter Doocy, que es uno de los reporteros de Fox News, ha querido preguntar directamente a la portavoz de la Casa Blanca sobre todo esto. Y la respuesta, Ana, no es muy clara. Vamos a ver. Hay algo de preocupación aquí con respecto a que si no decís algo más, que estos republicanos que acusan a esta Casa Blanca de militarizar al Departamento de Justicia, militarizar al FBI, sean... que sea algo que comience a creer todo el mundo, si no decís de una vez por todas que no estáis haciendo eso. Lo primero de todo, no vamos a hacer declaraciones sobre la investigación del departamento. No vamos a hacer declaraciones sobre eso. ¿Está militarizando esta Casa Blanca al Departamento de Justicia y al FBI contra oponentes políticos? El presidente ha sido muy claro desde antes de ser elegido. Ha sido muy claro durante su tiempo en la oficina. Sí, recuerdo la cita. Todos la veremos esta noche a partir de las 6. ¿Está militarizando esta administración al Departamento de Justicia y el FBI contra oponentes políticos? Peter, el presidente cree en el imperio de la ley. El presidente cree en la independencia del Departamento de Justicia. ¿Sí o no? ¿Es la Casa Blanca? No. Eso es un sí o no para ti. Yo estoy respondiendo a la pregunta. Puede que no te guste, pero estoy respondiendo. Básicamente, no podemos hablar, no podemos discutirlo, lo cual, precisamente, evadirles de culpa no es que lo esté haciendo. Porque en teoría se habría llevado más de 300 documentos según, clasificados de la CIA y del FBI. Han salido distintas informaciones de que, en efecto, han requisado muchas cajas con sí. Se estima que 300 documentos que supuestamente debía entregar. Ahora bien, hablaremos de eso un poquito más tarde, pero la cuestión realmente donde está el debate es en el poder del presidente para clasificar o desclasificar documentos. Es decir, hacer que documentos que eran secretos, que eran confidenciales, dejen de serlo y sean accesibles para todo el público, que es el principal argumento de Trump para precisamente defender su inocencia. Hemos hablado de Trump. Hay otro señor del que tenemos que hablar, que es el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Un Joe Biden que sabemos que tiene despistes, sabemos que le cuesta recordar cosas. Pero según él, según el presidente de los Estados Unidos, se enteró de esta operación del FBI, Ana, igual que nosotros, al mirar la prensa. ¿Tú te lo crees? No me lo puedo creer. Vamos, yo no doy crédito. Pues es que mucha gente tampoco se lo cree y, de hecho, ha tenido que ser la prensa la que haya sacado en 2 artículos, además, precisamente cómo Biden se equivocaba y sabía lo de la investigación y, además, había pedido mirar primero los documentos del FBI para quitar todo privilegio ejecutivo a Donald Trump.
Aquí lo estamos viendo, de hecho, el primer portal, que es Just the News. Según un memorándum, la Casa Blanca de Biden facilitó la investigación criminal contra Trump, echando por tierra su reclamo de privilegios. Pero claro, como decíamos, no es la única información, porque también el New York Post afirmó que, como decíamos, que Biden había tenido ese privilegio para poder pedir los documentos. Y creo que Enrique Calvet te quería hacer una pregunta, porque te he visto con ganas de intervenir. ¿Qué significa? No sé muy bien lo que significa militarizar el Departamento de Justicia. Básicamente es lo que estábamos hablando, es que el Departamento de Justicia, que en teoría es un órgano independiente del gobierno, en teoría, trabaje directamente para los intereses gubernamentales. Es decir, que Biden haya ordenado a este Departamento de Justicia y al FBI, por consiguiente, que ejerzan esta operación directamente contra Trump y, además, de forma muy sospechosa, se entrapen en la casa, poco después de que veamos que los intentos del juicio del Capitolio no hayan salido bien. Es decir, que algo no termina de oler bien, precisamente, como decíamos, cuando noviembre está tan cerca. Y sobre todo hay algo que también ha chocado mucho, porque parecía que esto iba a perjudicar a Trump, pero no ha sido así. No ha sido así. No solo Trump no ha bajado en las encuestas, sino que está subiendo. Ya sabíamos que, de repetirse, que habrá que verlo, un enfrentamiento entre Trump y Biden, Trump sería el ganador. Decimos de repetirse porque Ron DeSantis está muy fuerte, hay muchos candidatos estadounidenses, sobre todo Ron DeSantis, que son los que parecen que van a toser un poco al lado de Trump. Biden, que es la otra incógnita, veremos si tiene la capacidad física o mental para poder presentarse a estas elecciones. También había como acelerado, ¿no?, esa actividad judicial en contra de la Casa Blanca y de toda esta, acusación que se le está haciendo, ¿no?, y de esta problemática. Sí, es que además los juicios, exactamente los del Capitolio, son extraños, porque en un primer momento dijeron que iban a ser 3 sesiones, luego han ido sacando 2 sesiones, otras sesiones más, supuestamente vuelven después del parón de vacaciones. Sí parece que hay una caza por todo tipo de ángulos para conseguir que Trump sea castigado, sea penalizado y no pueda presentarse, porque si se presenta no pueden juzgarle, no pueden llevarle a la cárcel, y eso es lo que los demócratas quieren. ¿Cómo es eso? Si se presenta no pueden... Claro, el momento en el que Trump, el momento en el que un candidato X anuncie su candidatura a la presidencia, no le pueden penalizar. Y eso es lo que quieren evitar, salvo... Eso es estar por encima de la ley. Totalmente. Y nos quejamos nosotros, ¿no? Claro, pero es lo que estábamos hablando. Y de hecho es algo muy interesante porque la ley y Trump han tenido mucho que decir. El comportamiento de Biden se justificaba básicamente en que lo que Trump había hecho era ilegal. Bien, se llevaron a un experto precisamente en estas materias, a la CNN. Lo que dijo no es algo que haya beneficiado demasiado a Biden. Hay, sin embargo, varios puntos que quiero que sepáis. Primero, yo aprobé personalmente la decisión para la orden de registro en este asunto. Segundo, el departamento no se toma estas decisiones a la ligera. Intentamos en su momento buscar formas menos intrusivas y alternativas a esta búsqueda, para evitar cualquier procedimiento que sea llevado a cabo. Bueno, este es el fiscal general del Estado, sí, no es a lo que nos referíamos. Ministro de Justicia, vamos. No, eso es. Básicamente, en un primer momento, la acusación había sido que Biden había sido el que había orquestado todo este asunto. Merrick Garland, que es el que hemos visto, que es el fiscal general de Estados Unidos, fue el que salió un poco para decir no, el presidente no ha tenido nada que ver, he sido yo el culpable y además es una decisión que nos hemos tomado muy en serio, que hemos estado pausando y que hemos estado pensando una serie de alternativas que fueran mucho más sencillas que irrumpir directamente en la casa, pero que no ha sido así. Entonces parece que la responsabilidad es del Departamento de Justicia, un Departamento de Justicia supuestamente independiente a Joe Biden. Ahora bien, lo que decíamos, la CNN trajo de hecho a un invitado experto en estas cuestiones y lo que dijo ahora sí fue lo siguiente. Por el proceso de desclasificación. Básicamente, lo que el anterior presidente Trump está diciendo es que puedes agitar una varita mágica, si eres el presidente, y hacer ¡puf! Ya están desclasificados. ¿Funciona así? Constitucionalmente, sí.
¿Vale? La autoridad de la desclasificación reside en el jefe del Ejecutivo, es decir, el presidente, que no solo es el jefe del Ejecutivo, es toda la rama en sí. Claro, hay una serie de documentos y protocolos y procedimientos y hojas que se deberían seguir para que se haga de forma ordenada y la gente sepa qué es lo clasificado y qué no. Algo que los presidentes de ambos partidos han hecho durante mucho tiempo, pero si hablamos de la ley en sí, constitucionalmente, el presidente tiene el poder. Y no puede ser desbaratado porque una de las agencias de la rama ejecutiva haya sacado una plantilla que no se había rellenado. Así que debemos mantener eso en mente. La ley da mucho poder, quizá más del que nos gustaría, sobre la autoridad de un presidente para desclasificar. Y a esto nos referíamos con que la ley es la ley, pero quizá no termina de ser justa. El presidente, incluso dejando de ser presidente, tiene plenos poderes para decidir qué documentos son clasificados y qué documentos no.